Bienvenidos a esta nueva conferencia del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Los acueductos son columnas vertebrales, por donde fluyen ríos artificiales de agua en una conjunción perfecta entre los recursos naturales y el trabajo humano. El acueducto de Zempoala es una muestra única del genio humano y es una parte esencial del patrimonio cultural de México y del mundo. Después de un intenso trabajo de investigación documental y de campo, un equipo dedicado de profesionales, entre los que me honré participar, llevó a cabo la elaboración del expediente técnico de postulación ante la UNESCO, bajo la dirección del doctor Francisco López Morales, profesional con un gran reconocimiento nacional e internacional. Es importante mencionar a varias instituciones como el Patronato Acueducto de Tembleque para la consecución de tan importante reconocimiento. El acueducto fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 8 de julio de 2015. El área del altiplano pulquero involucrado es privilegiado e incluye un antecedente muy distinguido, Tepeapulco, de hondas raíces indígenas, rescatadas por el extenso trabajo de Fray Bernardino de Sahagún en el convento de San Francisco de esta población, recopilando sabidurías ancestrales. Toda una filosofía también revalorada por otro sabio, Miguel León Portilla. En Tepeapulco se halla un acueducto importantísimo, antecedente invaluable del que se proyectó y construyó años después en la comarca. El acueducto de Zempoala cumplió con los siguientes criterios de selección para su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Criterio 1. Representar una obra maestra del genio creativo humano. En efecto, el diseño, trazo y construcción del acueducto por un recorrido de casi 50 kilómetros y con una pendiente menor al 7%, revela un conocimiento excepcional de la arquitectura e hidráulica y una confianza en las capacidades de organización y eficiencia laborales de pueblos enteros, en una posibilidad compartida entre extranjeros y nativos, formando un ejemplo de aceptación y tolerancia totalmente vigente como una experiencia que debe rescatarse para la actualidad. Y el criterio 2, que es atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o de la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes, recuperando tradiciones hidráulicas milenarias. El acueducto de Zempoala tendió un puente cultural en una admirable síntesis de las técnicas indígenas y las europeas, particularmente con el legado hispano-árabe. Es el caso del empleo de las cimbras de adobe para levantar la arquería mayor o la argamasa de tezontle y cal como mezcla para los zapantles, en una obra con arcos de medio punto de raigambre occidental. La conjunción de la sabiduría indígena presente, por ejemplo, en el acueducto que abastecía el palacio de Netzahualcóyotl, fue finalmente incorporada
en los sistemas hidráulicos de la antigua Tenochtitlan, los cuales dejaron cautivados a los conquistadores españoles. Tales antecedentes fueron recuperados conscientemente en la obra que nos ocupa. Así, el éxito de la misión recayó en gran parte en los conocimientos y experiencia de los alarifes indígenas. Por otra parte, es indubitable la contribución de tales monumentos históricos en la conformación de un paisaje cultural particular. En este punto es relevante la participación de las haciendas pulqueras, poseedoras de una tradición igualmente ancestral. Y por último tenemos el criterio cuarto: ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana. El primer siglo de encuentro de dos culturas está perfectamente representado en el acueducto. La magnitud de la obra, la perfección de su trazo y ejecución y su vigencia en la actualidad, aun llevando agua a algunas comunidades, son características únicas y extraordinarias. De esta manera se conformó lo que podemos llamar con justicia mestizaje cultural, donde cada parte integró sus saberes y conocimientos en una obra monumental, comunitaria, aunque con algunos sesgos que ya comentaremos más adelante. El crisol cultural se hizo patente en varios órdenes de la vida: el lingüístico, artístico, tecnológico, etc. Desde hace 30 años me enfrenté con esta monumental obra, producto del extraordinario mestizaje cultural que caracterizó al siglo XVI. Entre las obras registradas, la llamada arquitectura hidráulica, esto es, las realizaciones que tienen como objeto la obtención, canalización, almacenamiento y aprovechamiento del vital líquido, han sido parte del patrimonio cultural más sorprendente, al estar estrechamente vinculadas con el poder de creación de las sociedades en la historia. Además, de alguna manera difícil de explicar con palabras, los materiales constructivos que ofrece la naturaleza son transmutados por la fe y la esperanza por alcanzar una obra perdurable en el tiempo. En este género de arquitectura, la obra monumental del fraile Francisco de Tembleque ha sido la más entrañable que me ha tocado conocer. Por sobre todo, fue realmente extraordinario el tesón y la capacidad de un religioso para hacerse oír ante indígenas y españoles, al comunicar a través de su poder de convocatoria una solución esperanzadora para los pueblos sedientos de la comarca, quienes requerían el vital líquido para su existencia. Tuvieron que pasar innumerables dificultades humanas y técnicas durante varios años, pero finalmente logró su cometido, legándonos una obra extraordinaria, ciclópea y casi inconmensurable en términos de esfuerzo y dedicación. Con la realización del registro del Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo entre 1990 y 1993, fue posible contar con una revisión puntual del vasto patrimonio cultural hidalguense, el cual para el municipio de Zempoala comprendía zonas arqueológicas, capillas de gran valor histórico y artístico, un convento, haciendas pulqueras de primer orden, el famoso rollo y el acueducto. Después tuve la oportunidad de participar
en por lo menos las siguientes investigaciones ya publicadas. Zempoala 20 días, con 2 ediciones de 2011 y 2012, con mi hermana Carmen. Y este libro, Zempoala y su acueducto, raíz, fortaleza, savia y caudal, del gobierno del estado de Hidalgo en 2016, con la fotografía y edición de Pablo Mayans. Consta de los siguientes capítulos. 1. Raíz, el legado indígena. 2. Fortaleza, las construcciones religiosas. 3. Savia, las haciendas pulqueras. Y 4. Caudal. La cultura del agua, Zempoala, raíz del legado indígena, fortaleza en su mestizaje cultural, la savia del maguey, milagro pródigo de la naturaleza y caudal del agua brotando espontánea para fecundar la tierra. Y este libro, que contiene el expediente técnico, la propuesta de inscripción de bienes en la lista del Patrimonio Mundial del Acueducto de 2014. El acueducto de Zempoala fue construido entre los años 1554 y 1571. 17 años de trabajo ininterrumpido de las localidades de Zempoala y Otumba. Inicia a las faldas del volcán de Tecajete a una altitud de 2.548 metros sobre el nivel del mar, descendiendo a una altitud de 2.378 metros en Otumba. Es, por tanto, una diferencia de 170 metros solamente. Su longitud total es de 48.22 kilómetros. La arquería mayor en la barranca de Tepeyagualco alcanza una altura de 39.65 metros, sobrepasando las mayores elevaciones de acueductos de un solo nivel, levantados desde los romanos hasta el siglo XVI. El complejo hidráulico se compone de manantiales con 8 brocales, apantles o canales de conducción del agua, tanto superficiales como subterráneos, con una pendiente no mayor al 7%. La construcción del canal empleó mampostería con mezcla de cal y tezontle, recubierta con un bruñido fino. En algunas secciones del acueducto se colocaron tuberías y canaletas de barro. En algunos tramos subterráneos el paso del agua fue aminorado con un trazo sinuoso del apantle. También destacan a varios tramos cajas de agua como registros, areneros a manera de filtros para captación de impurezas, arquerías de mampostería para salvar desniveles, aljibes, sifones que elevan el nivel del agua, así como bebederos para animales y lavaderos. Y son en las arcadas monumentales, especialmente la que salva la barranca de Tepeyagualco, donde se percibe la inmensa cantidad de trabajo desplegada por varios años. Otros arcos se encuentran en las haciendas de Tecajete y en la llamada también Arcos. Otro aspecto de gran interés son los glifos indígenas que fueron colocados por los constructores a lo largo de varias arcadas, relatando parte del pensamiento religioso de la sociedad prehispánica antigua. El sabio Ángel María Garibay propuso que son marcas de los canteros para distinguir su trabajo del de los demás artesanos, aunque vemos claramente la influencia del pensamiento religioso indígena en todos ellos. El acueducto tiene 2 ramales,
uno hacia la población de Zempoala y el mayor a Otumba. Una de las características más relevantes del acueducto es la presencia de técnicas de construcción tanto europeas como indígenas en el trazo de arcos y en las cimbras hechas con adobes, como ya se comentó. Una muestra del sincretismo cultural de la sociedad novohispana que lo realizó. En el expediente de nominación se delimitaron dos áreas de protección, la zona núcleo y la zona de amortiguamiento. En este documento se indica, cito, la inscripción en esta lista conforma el valor universal excepcional de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad. La declaratoria también incluye el paisaje magueyero asociado al monumento hidráulico, centros históricos y haciendas pulqueras. Debe recordarse la importancia histórica del pulque en la conformación económica y urbana de las poblaciones del altiplano pulquero. Me parece que la nominación del acueducto como patrimonio de la humanidad tiene como objetivo central brindar un homenaje a los constructores, a los trabajadores indígenas que ofrecieron un inmenso trabajo para levantar no solamente el acueducto, sino capillas y los conventos de Todos Santos de Zempoala y el convento franciscano de Otumba. El tequitqui, arte indígena en piedra, formó vasos comunicantes con los constructores del acueducto. La Comisión Interinstitucional de Seguimiento del Plan de Manejo del Complejo Hidráulico del Acueducto, Patrimonio Mundial UNESCO, tiene entre sus facultades coordinar los esfuerzos para la difusión y protección de tan importante obra. Me gustaría precisar brevemente algunos temas importantes sobre el acueducto, comenzando por la cuestión esencial en pos de una definición histórica, su denominación misma, acueducto del Padre Tembleque o acueducto de Zempoala. Gran cantidad de testimonios de cronistas y viajeros, incluidos como Ajofrín, Antonio de Ulloa, José Antonio Alzate y Ramírez, científico notable, astrónomo, geógrafo, botánico, filósofo y periodista, el promotor de la Gaceta de Literatura, o ya en el siglo XIX, Antonio García Cubas, también historiador, geógrafo y escritor del libro de mis recuerdos. Todos ellos nos hablan de la denominación acueducto de Zempoala. El fraile Tembleque fue arquitecto. Jerónimo de Mendieta, en su Historia Eclesiástica Indiana, comenta, cito, de cuya empresa se pueden ponderar tres cosas notables. La primera, su admirable ingenio e industria con que hizo obra tan insigne, segura y perfecta, sin haber aprendido en su vida aquel oficio. Las otras cosas notables, su extremado ánimo y la perseverancia con la que salió adelante. Mendieta dice esto al ser testigo presencial de la obra. Cito, yo lo vi por mis ojos haciendo allí noche algunas veces de paso. Se refiere a las visitas a su ermita construida en las cercanías de la arquería monumental. Y con esta cita de Mendieta, pues ya queda respondida esta pregunta si el fraile Tembleque fue arquitecto. Y por último, el contrato del agua. Este documento revela la naturaleza humana con sus cualidades y defectos. Es evidente
la negación de Tepeapulco para venderles agua a los de Otumba y también la clara división del trabajo entre los pueblos y el carácter material del convenio, que eran un pago de 20 pesos oro al año. A pesar de ello, se llegó a un acuerdo histórico, triunfo del diálogo y la concertación. Existen dos documentos muy importantes para conocer los fundamentos históricos del acueducto de Zempoala en el altiplano central mexicano. Ambos fueron suscritos en febrero de 1553, con pocos días de diferencia. El primero de ellos es una patente firmada el 7 de dicho mes por un grupo de religiosos encabezado por Fray Juan de Bustamante. Entre el grupo de notables firmantes llama la atención la presencia de Fray Bernardino de Sahagún, así como de Antonio de Ciudad Rodrigo, uno de los primeros 12 franciscanos llegados en la primera barcada a la Nueva España. En el documento se indica que debido a la cesión de la mitad del agua del pueblo de Zacuala en beneficio de Otumba, los franciscanos se comprometían a proveer de religiosos para que nunca faltaren en aquella doctrina. El otro legajo comienza con la escritura realizada el 11 de febrero de 1553, 4 días después de la firma del documento anterior, entre Otumba como compradora del agua y Zacuala, Tlaquilpa y Zempoala como vendedores. Es muy interesante en verdad este documento histórico de escritura, de compra y censo del agua por 20 pesos de tepuzque cada año. En efecto, en el patrimonio cultural de México subyacen enseñanzas que inspiran y enaltecen el espíritu humano para lograr en la actualidad una sociedad mejor. Gracias y saludos.